Ahorita que me estoy viendo, veo que estoy greñudo, ¿eh? Ya necesito cortarme el pelo, parezco presidiario, recién salido de la cárcel. David, te ves guapo. Así como estás, te ves guapo. Todo un... Ok, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es un honor volver a compartir, decíamos en la oración, reencontrar, no solamente reencontrarnos como familia, sino también reencontrarnos en la palabra. El discipulado, estudio bíblico de la semana pasada, de seguro para muchos fue bastante crucial, gracias a la intervención primera de Fidel, casi digo metida de pata de Fidel, pero esas metidotas de pata realmente son válidos, ¿no? Porque él inició con una pregunta que literalmente David pudo ayudarnos e iluminarnos y, ¿por qué no?, traer mucha claridad sobre algunos temas. Y sé que la temática fue bastante pesada para más de uno. Yo quisiera antes, porque yo sí tengo una pregunta para el enlace y para David, como para cerrar esta última parte. Esperamos que el tiempo nos dé para ahora sí adentrarnos más al Génesis, porque también la pregunta tenía que ver. Fidel nunca hizo una pregunta fuera de base. De hecho, tenía mucho que ver con lo que estamos viendo. No sé si algunos aquí que estuvieron la semana pasada o quizás escucharon la charla en otro horario, en su tiempo libre, si esto generó o más comentarios o más reacciones o más preguntas. La temática tenía que ver sobre el diablo, Satanás, como diría David, Lucifer, Belcebú, Luzbel, y como diría Lelutier, y fulano no juega. Entonces, todo un listado de nombres, ¿no? Pero creo que más de uno fuimos sumamente inspirados, tocados también. Pero antes de que yo pudiera hacer quizás mi comentario o pregunta, es más para nuestra reflexión. No sé si alguien aquí que quedó pendiente, algún comentario o alguna participación sobre la temática. Sean todos bienvenidos. Ya te voy a dar, mi querido Edwin, quienes se sumaron. También queremos saludar, agradecer a mucha gente que están viendo esto, que no pueden participar en vivo. Estos días recibí muchos comentarios de gente de Colombia que han visto y les han generado muchas preguntas, pero también mandan gratitud y por estos espacios, ¿no? Gente de México, unos comentarios en el canal y realmente que nos desafía muchísimo y les agradecemos, también les saludamos. Edwin, creo que tú activaste tu dispositivo, luego fue Scarlett, si no me equivoco, si hubiera alguna pregunta o comentario de la clase pasada. Sí, muchas gracias, mi querido pastor. En principio, quiero agradecer al pastor David Cordero, puesto que nos invita no solamente a escuchar, sino a investigar. Y yo tengo una pregunta y realicé mi deber. Ya existe. De hecho, esa es la idea. Yo creo que es lo que David nos ha pedido siempre. Investiguen, estudien, no me crean, no nos crean, averigüenlo. Perfecto. Bienvenido sea tu participación. Muchas gracias. Se había concluido que la luz es esencia y la oscuridad carencia. Entonces, dentro de la investigación, escuché una prédica en el canal del pastor Isaías Castro y él decía que la luz no es esencia y tampoco la oscuridad es carencia. Y además la luz no es lo opuesto de oscuridad. Entonces me puse a investigar un poquito y descubrí en Isaías algo que les quiero compartir si ustedes me lo permiten. ¿En Isaías como libro profético o en Isaías Castro? En Isaías. Porque es que al inicio mencionaste canal de Isaías Castro, entonces dije, ¿de qué estamos hablando? Sí, lo que pasa es que tuve la oportunidad y acá no hay coincidencias, no hay propósitos, y justo entró en esa temática, entonces me llamó la atención. Claro. Y hablaba Isaías Castro de que en el libro de Isaías existe la respuesta. Entonces, en relación a Isaías capítulo 45, leo desde el 5 y dice, yo soy Jehová y ninguno más hay
No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, en este caso, me encantaría agradecer también al pastor David Cordero, puesto que nos dio una máxima. Cuando nosotros hacemos un estudio serio, si no ponemos a Jesús como dentro del plan de Dios, nos vamos a perder en el estudio. Entonces, eso me llevó a hacer este estudio serio apegado al plan de Dios. Entonces, se hablaba acerca de la creación. El pastor Isaías hablaba acerca de Bará, la raíz. Bará es inherente al creador, es la esencia. No se puede hablar de Bará si no es de Dios, porque él es el único que puede crear desde la nada. Pero también hay otra raíz que es Yatzar, formó. Entonces, en este caso, Yatzar, para que sea formado, tiene que ser creado. Y hay otra raíz que es Asa. Entonces, para que sea completado, tiene que ser formado, pero antes creado. Entonces, si nos vamos al versículo 7 del capítulo 45 de Isaías, dice, formó la luz. Entonces, formó viene de yatzar, quiere decir que tuvo que ser creado para ser formado la luz. Pero cuando se habla de la oscuridad o de las tinieblas, habla de Bará. Quiere decir que las tinieblas es una esencia, se crea de la nada. Y además, cuando se habla de la paz, ¿sí? Dice que hizo y que hago la paz. Viene de la raíz asa, completar. Entonces tiene que ser formado para ser completado. Pero cuando habla de la adversidad, está con Bará, o sea, es una esencia. Y para completar esto, para que no se tenga que empezar desde el inicio y no alargar mucho, les ofrezco lo que yo pude rescatar de las enseñanzas que ya recibimos. Entonces, en este caso, si vamos a Génesis 5, a Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esta es la misma raíz de adversidad, que es Ra. Entonces, asimismo, tenemos otra perla. El pastor Eduardo Cruz nos hablaba de que Dios no solamente creó, sino que Dios sigue creando. ¿Qué querría decir eso? También lo vi, no pude encontrar en Bará, pero sí en Bereshit, que es la primera palabra, que habla acerca de una rectificación continua de la creación. Entonces, en este caso, estamos viendo que desde el principio Dios crea un patrón. Y podemos ver en el Génesis, en el segundo versículo del capítulo 1, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, claro, también se ve que este patrón nace de un caos, ¿sí? Pero Dios lo está rectificando. Entonces, ¿por qué es la esencia el mal? Porque si Dios es amor, ¿sí? Si Dios es bondad y crea el mundo por su amor y su bondad, ¿por qué aparece esa esencia? Porque justamente dentro del plan de Dios, aquí nos habla de que el Espíritu de Dios se movía. Y ese espíritu tiene la raíz ruaj, que quiere decir viento.
espíritu. Y el viento es el que da la dirección a ese mal. Entonces hablamos aquí de un acto mesiánico. Entonces, ¿quién es el Mesías? Jesús. Jesús es el que está direccionando. Es una adversidad que no nos destruye, sino más bien que nos lleva nuevamente al propósito de Dios, que es brindar su amor. Pero nuestro corazón endurecido hace que en lugar de recibir directamente ese amor, tengamos juicio. Pero aquí se ve el plan continuo de Dios que es creado desde la creación, ¿sí? Entonces, esa es la exposición que quería darles a conocer. Gracias, Erwin. Creo que nos ha hecho todo un recorrido desde, obviamente Erwin no estuvo en los primeros momentos en vivo, pero él siempre estuvo revisando los enlaces y todo un recorrer desde el mismo capítulo 1. David, ¿algún comentario muy puntual a Erwin en su participación? Para luego si algunos tienen, creo que también Scarlett tiene una participación. Te escuchamos, David. Hola, buenas noches. Bendiciones a todos y a todas. Me encanta. Yo creo que es uno de los pocos que hacen la tarea y me encanta. Sí, señor. Lo felicito públicamente, mi hermano Erwin. A ver, como yo decía siempre, hay formas de leer la Biblia, ¿no? La Biblia se puede leer en 3 niveles, ¿no? El literario, el teológico y el científico, ¿no? El histórico como tal, que es el científico. Lo ha hecho espectacular, mi hermano. Usted ha hecho una lectura teológica perfecta. Ha enlazado muchas traducciones o posibles traducciones y ha hilado un pensamiento teológico. Y está perfecto. Predíquelo, está correcto. Lo que he tratado yo desde que comenzamos este proceso es de poder entender la Biblia más allá, o no más allá, yo creo que son niveles, ¿no? En la cuestión de la creación, suena feo, pero ya, te preguntó, yo respondo. En la cuestión de Génesis 1, si usted hace de semana la tarea y la compara con los demás tipos de creaciones de Babilonia, de Sumerio, usted va a encontrar la misma historia. Es decir, la historia de la creación es una historia que tenía sus anales, sus principios o sus bases sobre el pensamiento del primer caos, ¿sí? Que en otras historias mucho más antiguas que la Biblia nuestra o la formación de nuestro canon eran las aguas primordiales o primogenias. Las aguas primogenias es el caos, que en nuestra Biblia es los bajú, que es el vacío pero en otras historias primarias que Israel toma, porque Israel está viviendo con ellos, es decir, Israel va a tomar de las historias que ellos ya contaban, pero ellos lo van a leer y Dios va a permitir que en su bondad, como usted lo ha hecho, puedan encontrar verdades. Era el uruburu, la gran serpiente acuática. Siempre en todas las creaciones, en todas las teogonías y cosmogonías, usted va a encontrar ese principio del caos primario. Y de ahí va a haber una reconstrucción de los dioses. Es lo que está haciendo Génesis, una reconstrucción, como usted habla, el Bereshit, Bara Elohim, Eta Sama Yinwet Haares. Entonces, en ese principio de formato, igual que el decálogo que llamamos 10 mandamientos, el decálogo también era una formación ya estructurada, es decir, Moisés o el que haya escrito ese decálogo, que son más de 13 mandamientos, ya era una especie como de cartilla, que lo podemos encontrar en la ley de Hammurabi y en otras leyes que comienza: yo soy Hammurabi tu rey, no tendrás reyes ajenos delante de mí. Entonces hay un formato, y ese formato es bueno, es decir, lo que el hombre escribió no es malo, no todo lo que el hombre escribe es malo. Dios siempre coge de lo conocido hacia lo desconocido. Si Dios nos lleva de lo natural a lo espiritual. Y no es que yo no crea
en la cuestión de que Dios recreó las cosas. La palabra que está ahí, en la palabra barat, ¿sí? Que es crear. Al decir crear ya no es esencia. Las esencias no se crean, son inmanentes. Si tú creas algo ya no es esencia. Tiene que haber formado de algo. Por eso es que de lo invisible de Dios, Dios lo hizo visible. Entonces ya hay algo más allá de lo visible de esta tercera dimensión en que vivimos nosotros. Entonces ¿qué sucede? La cuestión aquí es que la palabra que se usa en Barat, siempre lo que hemos nosotros, o los eruditos bíblicos escribieron en el Bereshit, en Génesis, es Barat con dos letras parecidas. En el hebreo, eso es bueno que ustedes conozcan un poquito de hebreo para poder entender lo que estamos hablando. Yo ya lo dije en alguna clase anterior. La palabra Barat es la B y una Kames. Kames es una T chiquita que está debajo, una T pequeña debajo de la B, dice va. En la otra, que es la res, que es la R, la res, hay otra T chiquita. Entonces, si son dos T, son dos Kames, dos A, y termina en Aleph, ¿no? Barat. Entonces, todo el mundo, por siglos de siglos, aún la masora, los masoretas, tradujeron o interpretaron esas dos T como Kames. Pero en la Real Academia de Lengua israelí, hebrea, ¿qué hacen? Se dan cuenta que hay un error gramatical, no puede haber dos Kames juntas, o comúnmente no salen juntas, sino que la segunda T, que es idéntica a la primera T, no es una Kame, sino una Kamehatuf. Y Kamehatuf es una O. Entonces ya no es Bará, debería ser Barot. Y Barot significa, es un gerundio, sigue creando. Es lo que usted quizá no encontró porque es gramaticalmente erróneo. Por eso que ahora las nuevas están tratando de los círculos rabínicos en poner ya no una Kamehatuf para que se confunda con la Kames, que es una A. Ya no quieren poner una Kamehatuf, quieren poner un Holen, una O, una W con un punto arriba. Es una O ya totalmente diferente a la Kames, porque son igualitas. Entonces, Dios sigue creando los cielos y la tierra, ¿sí? Pero yo creo que cada uno tenemos niveles de interpretación. Y como siempre lo he dicho públicamente, yo respeto a Isaías. Isaías muy rabínico, muy judío, muy pastoral, muy midrásico. Y el midrash es eso, el midrash son misterios que le dan interpretación. Y está perfecto, no es malo. Yo también manejo Kabbalah. Lo que usted ve como un hombre, yo lo veo como un ser en el nivel del cabalismo. Yo dejé Kabbalah porque ya me estaba haciendo loco. Pero me consta. Hay niveles. Entonces, lo que usted ha hecho, vea, yo lo aplaudo, porque muy pocas personas hacen esas conexiones y no está malo. Pero yo tengo un concepto, y no sé si también es físico en la cuestión. Lo creado no es esencia. Antes pensaban que el agua era esencia, pero ya descubrimos que es las fórmulas químicas de H2O. Por eso que las aguas, en aquellos tiempos que se escribía la Biblia, eran para purificar, hablan del agua como un ser mítico o una especie de cosas míticas, porque ellos entendían que era esencia, que estaba desde el principio con la tierra. Pero nosotros hemos visto que es la formación de compuestos químicos, ¿no? No está mal y está perfecto. Y si Isaías lo dijo de la forma muy pastoral, muy teológica, y está perfecto. Yo creo que lo que usted ha hecho me anima a seguir dando las clases, porque no tiene que estar de acuerdo conmigo, como lo ha dicho Jan David, como lo hemos dicho todos. ¿Sí? No es ponerte y decir, ya el Rabí Cordero ya dijo eso. No, el Rabí también se equivoca, y el Rabí también tiene su posición. ¿Sí? Hay posiciones más científicas, pero la creación y todo lo que habla de Ruhá y el espíritu se movía, todo eso está perfectamente bien, pero hay otros tipos de interpretación, y yo lo que he querido irme es a lo más no sé, intermedio.
porque yo puedo hacerme muy místico y decir que las aguas primordiales era el caos, y también yo puedo leer, si usted ya vio nuestro video, sobre la creación del Génesis capítulo 1, que es sacerdotal, es lo último que se escribe, es la ley de batalla. Los dioses luchan entre sí y el que pierde se hace seres inferiores. Y caos con Elohim, caos es una divinidad en el Medio Oriente de destrucción, es un ser divino. Entonces caos con Elohim luchan y caos pierde y sale el sol, la luna, la luz, las tinieblas, como un juego numerológico o una expresión teológico de entender, porque bajo esa concepción de luz y tinieblas, la luz de Génesis capítulo 1 no tiene nada que ver con el sol del versículo del día 4. El sol del día 1, la luz del día 1 no tiene nada que ver con la luz del sol del día 4, porque están formando seres inferiores. Es otra dimensión, son dimensiones, son soft, son misterios. Por eso que estudiar la Biblia, dicen los talmúdicos, que estudiar Talmud o estudiar parte de esto, de esta concepción es entrar al libro, dentro del 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 libro, hasta que te pierdes en las letras del libro. Entonces, está maravilloso, mi hermano Erwin, lo felicito, gracias. Yo sé que ya con esto un desvelo, porque no se llaman revelaciones, no hay revelaciones. Dios saca el velo, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Sí, hoy, diferente a la semana pasada, hoy tiene una concepción de espiritual diferente a la semana pasada. Hoy usted puede explicarle a su gente lo que hoy aprendió, y mañana añadirá algo más, y pasado añadirá algo más, hasta que Dios nos vaya perfeccionando en su palabra, pero sobre todo lo que descubramos, entendamos, griegolicémosle, hebreviciémosle, y todo lo que quieran decirle, tenemos que ser reflejo del amor de Dios y ser mejores seres humanos. En eso se va. Sabe mucho, pero somos inhumanos. Seguro. Gracias. Antes de seguir adentrándonos, Scarlett, si no me equivoco, ¿activaste tu dispositivo? ¿Alguna pregunta? Porque ya vamos a cerrar. Esto era como un repaso. Correcto. Tengo una pregunta. Dale, Scarlett. ¿Cómo están? Buenas noches, estimado pastor, estimado pastor David Cordero. Un gusto saludarles a todos los que están aquí presentes. Tengo unas inquietudes, realmente. Entonces, yo quería saber, porque nuestro estimado pastor David Cordero nos dijo que el infierno no existía. Ya. Entonces, yo quiero saber entonces, porque eso para mí se contradice en lo que dice Mateo 13, de 49, del 49 en adelante, dice, lo mismo va a pasar cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles van a venir, van a separar a los malos de los justos, ¿verdad? Y a los malos los van a lanzar en las llamas del fuego. Llorarán y crujirán los dientes, o sea, es donde va a haber llanto y crujir de dientes. Entonces, ok, supongamos que no se llame infierno, pero yo entiendo que ese es el lugar donde van a lanzar, donde van a enviar a todas las personas que no son justas, que son malas, que son parte de esas personas que hicieron lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces yo quería saber y que él me explicara ¿qué me puede decir al respecto de esto? Si es que existe o no existe el infierno, porque entonces Jesús, ¿qué me está diciendo aquí? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ok, si no existe el diablo, ¿verdad? Entonces, o sea, Satanás existe. Existe porque Dios creó a Lucifer. Lucifer es el ángel de luz, querubín hermoso que fue creado para proteger esas leyes y todo lo que estaba destinado a que Dios dijo, cuídalo. Ahí está, tú tienes la obligación de cuidar. Crea a Adán, ¿verdad? Dándole la responsabilidad del huerto del Edén. Y eso conlleva a que le da la responsabilidad de cuidar a todos los animales y también a Eva. Pero ¿qué pasó? Adán no cuidó a Eva como lo tenía que hacer, porque la dejó sola, por eso la serpiente la tentó. Pero en este caso, si el diablo no existe, entonces ¿quién manipuló a la serpiente?
¿quién? O sea, la serpiente ya tenía libre albedrío. La serpiente ya tenía ese libre albedrío para poder pensar, porque lógicamente yo entiendo que para ese momento los animales interactuaban con los humanos, porque inclusive no se los comían, ellos convivían con todos estos animales salvajes. No se los comían y ellos hablaban, interactuaban y vivían en armonía, muy bien. Pero, ¿cómo así la serpiente sintió eso? Eso de decirle a Eva. Ajá, y yo también entiendo que el primer pecado, o sea, para mí, a Scarlett Entrego, el primer pecado no fue el de Adán y Eva, sino el de Lucifer, porque él sintió codicia en su corazón, envidia, y quiso poseer lo que Dios tenía. Entonces, de esta manera, Dios vio que en el corazón de Lucifer había que se halló maldad. Entonces, yo quiero saber que me expliquen y me digan qué fue lo que pasó con la serpiente. Ya la serpiente tenía libre albedrío. Los ángeles ya tenían ese libre albedrío, ya eran conocedores del bien y del mal, porque para ese momento Adán y Eva no conocían el bien y el mal. Ellos eran como niños en el Edén. Ellos desconocían todo lo que era bueno y todo lo que era malo. Así, imagínense, lo más básico que era estar desnudos, ellos no les importaba, eran como niños. Y es verdad, eran como niños. En cambio, cuando ya pecan, ya empiezan a conocer todo lo que es bueno y todo lo que es malo y empiezan a tener el libre albedrío y Dios los expulsa de allí porque tiene que cuidar el árbol de la vida, porque si no, esa maldad se iba a ser perpetua, eterna. Y ahí sí iba a ser un problema erradicarla. Bueno, es lo que yo tengo en mi pensar y es lo que yo he estado conversando con mi padre en lo secreto y quiero que me ayuden si es que yo estoy equivocada. Muchas gracias. Como acaba de escribir Eduardo. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, gracias, Carly, por tu participación. Un bombardeo de preguntas, ahí de todo un poco ahí. Así que tú que has dicho, ay, 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 Eduardo, prepárate también para dar respuesta. Empecemos contigo, David. Todo gracias a Fidel, ¿eh? Gracias, Fidel. Te queremos, Fidel. A ver, ¿cómo empiezo? Primero. Una mezcolanza de temas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo no quiero, a ver, si ella estuviera en clases y en clase formal conmigo, yo la mandaría a leer unos 3 libritos. Y hay que me haga una monografía porque es bueno que uno tenga temas de discusión. Sí. No sé si ella ha estado en las primeras clases del Génesis o desde que comenzamos el proceso. Yo creo que hay muchos videos que lo que ella preguntó ya están explicados en los demás videos. Pero voy a tratar de comenzar con algo sobre el diablo. ¿Existe el diablo? A ver, el diablo existe. Cuidado, yo creo que quede esto grabado. El diablo existe. O sea, nos quitaste el diablo, ahora nos devuelves al diablo. No, quédate con tu diablo mismo. Es un término. Existencia no es realidad. A ver, existencia no es realidad. Una pregunta. En el septiembre 11 del 2000, creo que fue en la Torre Gemelas. Sí. Ahí la ven. Las Torres Gemelas fueron destruidas por 2 aviones, uno tras de otro, ¿no? Tuvieron creo que 20 minutos de separación. Yo estoy convencido que Superman existe. Superman, yo vi todas las caricaturas de Superman, ahora con la película de Superman estoy más convencido que Superman existe. De existencia a realidad hay una diferencia. Satanás, Lucifer y todos estos seres antagónicos existen, sí, porque están en la Biblia. Usted lo ha leído, mal traducido, pero existen. Tenemos una como visión y un concepto de cada uno de ellos. Tenemos ya todito, y vuelvo a tomar la palabra de Eduardo, parafernalias que hemos hecho acerca de estos seres antagónicos. Por lo tanto, en la comunidad, en el común denominador de las personas, en su imagen colectivo, existe
Y existe no solamente en el Evangelio, existen en muchas otras culturas. ¿Sí? El mal existe. Existen los cuentos de hadas y todo esto. Entonces, ¿qué es existencia? Existencia es todo lo que escuchamos de algo o podemos ver algo, como en nuestras caricaturas ahora que vemos. ¿Qué es realidad? Realidad solo se hace a través de una relación. Scarlett para mí existía. Si yo podía ver su nombre o su imagen, existía. Y aún existe para mí. ¿Cuándo Scarlett va a ser real para mí? Cuando yo me tome con usted un café, nos comamos un sándwich, nos vamos de cebollado, de cholafán, cuando nos comamos un bollo. Imagínense cuánto podemos comer juntos. Entonces, cuando usted y yo tengamos una relación, ¿sí?, personal, donde conozca sus sentimientos, donde usted conozca los míos, donde podamos ser amigos, más allá de ser hermanos en Cristo, que es para mí esto, ser hermano en Cristo es como un cliché. Bueno, Scarlett Intriago, yo no sé ni cuándo nació, ni su segundo nombre. Es decir, no somos amigos, somos hermanos en Cristo, que es un cliché. No sé ni si tiene necesidad. Entonces, la realidad nos lleva a tener una relación, y en la relación tenemos intimidad, y en la intimidad tenemos esa cuestión de podernos fluir mutuamente y ayudarnos mutuamente. El diablo, Satanás, Lucifer, Luzbel, Belcebú y Churin Funfay existen. Yo no lo niego que existen. Yo no he tenido ni tengo una realidad con ellos. ¿Quién es real para mí? Créamelo, místicamente, metafísicamente, espiritualmente, en locura humana. Yo cuando tengo problemas o estoy solo o tengo algo, yo puedo meterme a un baño, arrodillarme en mi cama, cerrar los ojos en un transporte público, y yo puedo orarle a un Dios que dice que crea que se acerca a él creyendo. Y tengo una paz, tengo una relación. Místicamente, metafísicamente, mentalmente, pero creo porque siento. Entonces, Dios no existe, Dios es real. Entonces hay una alabanza que la canté la otra vez aquí mismo, dice: Jesucristo es real en mí, porque me ha lavado con su sangre. Es teológica, su sangre que decir, Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Entonces, la iglesia a veces habla de teorías que están en la Biblia, ¿sí? Y yo respeto, y la semana pasada dije a alguien, yo no le quiero quitar su fe hacia el mal o al diablo o al poder antagónico. Está correcto. Su papá, la iglesia evangélica, todos tenemos el mismo concepto. El concepto del fuego eterno, del lago de fuego, que significa tormento. La palabra infierno no existe en la Biblia. La mentalidad del Medio Oriente o la mentalidad común humana, la psicología normal, es que el fuego tormenta. Y el tormento no es el fuego, sino es el tormento. El mensaje no es que te queme, si supuesta debe ser un fuego espiritual, para que queme espíritus o almas o mentes, yo no sé. Aquí vienen tantas cosas que no está mal, lo que usted dijo está correcto, está perfecto, bajo lo que nosotros hemos leído. Y usted coge un libro de, no sé, de Churin Funfly, ¿sí? Pastoral, y usted va a encontrar eso. Lo que tratamos de hacer en estos estudios es irnos al principio de la palabra y ver su momento vital, cómo pensaban ellos y qué dijeron ellos, ¿sí? Para entender lo que hoy hacemos, una relectura, una recomprensión de las cosas, y vamos hilando nuestro mismo estilo. El hablar y el traducir ya es empezar a crear otra historia. La serpiente, sabemos que Génesis capítulo del 1 al 11, Génesis del 1 al 11, mi querida Scarlett, y yo le pido que investigue, es un poema teológico. Si nosotros queremos hacer real, sí lo podemos hacer real, como que fuera real la historia, usted la puede hacer. Usted me está haciendo una historia real, está convencida de que es realidad, no hay ningún problema. Está perfecto que usted crea que la serpiente le habló. Yo siempre le digo en son de broma cuando doy clases a mis estudiantes, cuando yo ingería droga, mala la comparación, yo hablaba con las hormigas, y se lo juro por Dios,
y pongo la mano en la Biblia, yo hablaba con las hormigas. Y me dicen, tú estás loco, estabas drogado, ¿cómo vas a hablar con las hormigas? Y ahí digo yo, no me creas a mí que yo escuchaba a las hormigas y hablaba con las hormigas por meses, y tú le crees que la culebra habló. ¿Qué diferencia hay que la culebra hable y que las hormigas hablen? Si usted cree que la culebra habló, y es perfecto porque esa es la forma, la figura, los significados y símbolos que hay en la Biblia hebrea, en su lenguaje, créanme que yo hablé con las hormigas. Entonces, cuando yo veo esas cosas, y más adelante en mis estudios teológicos, hace unos 10, 12 años atrás, me leí un libro midrásico sobre Salomón. Ellos juran, los judíos juran y prejuran que Salomón hablaba con las plantas y con los animales por su sabiduría, porque la Torá te lleva a tener sabiduría para hablar con las plantas. Y entonces yo digo, puede ser, si yo hablaba con las hormigas, Salomón también podía hablar con las plantas. Sí, y no es en son de broma, sino es que tomamos figuras, y la semana antepasada hablábamos esto con Eduardo y con Isaías, tomamos figuras y violamos los significados de las palabras. Acuérdense que las traducciones, lamentablemente usted no llegó en la Biblia como está ahí, plasmada y traducida, pero no vemos el concepto de cómo se creó, qué cosas quieren decir las personas cuando hablan. Toda esa carga emocional, histórica, teológica, su necesidad plasmada en una historia, formando con fábulas y todo, y a veces eso nos ofende. Ah, no, entonces la Biblia es mentira. No, mentira, son mensajes, no vea los dibujitos, no crea que la serpiente es real, la serpiente es sabiduría, sabiduría fuera de Dios. La mujer fue tentada o fue provocada para adquirir sabiduría. La serpiente en el Edén no era una serpiente, no era el diablo. Sí, yo le pido, y si usted tiene el tiempo, pueda revisarlo, o si estuvo con nosotros que eran los videos anteriores, vuélvalo y vuelvo, como lo hizo mi hermano Erwin, investiguemos un poquito cómo son las fuentes, qué fuente quiere decir qué cosa, las expresiones, por qué la dicen, todo tiene un porqué. No tomemos la imagen, no tomemos la palabra y la hagamos a tercera dimensión, no la traigamos acá. Ellos tienen mensajes mucho más grandes y hemos hablado misterios hermosos. A mí me ha encantado esta clase que hemos compartido con Eduardo, contigo y con Isaías. Cosas más allá de que la serpiente, más allá que de la fruta, más allá que el árbol. O sea, hay mensajes para nuestra vida. Mi pregunta es, y para todos, no para mi hermana Scarlett, ¿qué mensaje de vida me saca usted con la serpiente que le habló y la tentó a Eva? Ah, la tentó el diablo. Por tanto, la mujer solamente cayó. Sí, ¿qué mensaje usted me puede decir que la serpiente tiene que dar un mensaje de vida? Porque la Biblia es vida. Si la palabra de Dios no liberta hoy, no liberta y no libera, la Biblia deja de ser Biblia. La palabra de Dios tiene un principio, es libertad. Entonces, y está bien, y no solamente para la hermana Scarlett, para muchos de acá tenemos imágenes ya preconcebidas, y como dije la vez pasada, que preguntó el diabolos de Fidel, para mí, y yo comprendo, escúchame por favor, y vuelvo a decir lo que dije la semana, yo entiendo que en una clase de 2 horas, hora 40 que se demoró el video, no voy a cambiarle la realidad a nadie. Solamente las personas que ya están en un proceso educativo, que ya saben 2 letras de hebreo, 1 letra de griego, por ahí han leído un par de libros, son más críticos. Puede ser que... Yo con Yanda tenemos ya 2 décadas peleando lo mismo, hablando sobre el diablo, lo dijo la semana pasada. Sí, esto no es una conversación de un día, gloria a Dios por lo que hicieron. Esto es un proceso de irse alimentando y ir formando bases, y si me dicen ahora, yo no puedo dar un sermón pastoral del Génesis, bueno, no puedo. Lo hago teológico, pero con verdades incíntricas. Entonces, hermana Scarlett, está bien su posición. Lo que yo le invito, ¿sí?, es que primero investigue un poquito más y segundo, nunca deje de preguntar. Lo que hizo está perfecto. Pregunte, sí, y aunque no les guste la respuesta, más que sea, póngalas en duda, ¿sí? Póngalas en duda, cambie de círculo de lectura,
porque también esos círculos, usted coge los mismos libros que tenemos nosotros en la iglesia, que son vida, es la misma cuestión, porque no todo el mundo habla lo mismo. ¿Sí? Es como cuando el católico coge quítale un católico que María no fue virgen. ¿Qué va a hacer? Se van a ir a todos los libros católicos y María en todo libro católico es virgen. Entonces, tenemos que ver qué leemos. Somos más críticos, acríticos, precríticos, autocríticos. Y como le dije ahorita a Erwin, si lo que enseñamos o aprendemos no nos cambia y no nos hace mejores personas, estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Yo no hablo de más espiritual, de espiritualidad algo que usted. Yo creo que estos mensajes son más de vida. Jesús hablaba de las vidas de las personas, no hablaba tanto de salvación. La palabra de Jesús en arameo era vida. Sí, señor. Sí, gracias, David. Antes de que Eduardo tenga participación, aparte de darle la bienvenida, todo el mundo preguntando por ti de la semana pasada, te hemos extrañado. También bienvenidos a Juan Quispe Vidal. Hay una pregunta, porque como están bombardeando el chat y no quiero perderme de vista la pregunta, y antes de mencionar la pregunta, quiero decirle que Eduardo ya está subiendo 3 materiales aquí. Estoy tratando de bajarlo mientras lo está subiendo a mi directorio, luego puedo enviárselo al grupo de WhatsApp. Pero ya hay 3 libros en PDF o algún recurso que él está subiendo, que de seguro él puede decirle de qué se trata. Apenas puedo leer de la primera línea de los títulos. Pregunta Juan Quispe y está allí en el chat dirigido a todos. Dice, ¿cómo se entiende, sobre todo sobre esta clase de la semana pasada? Sé que Scarlett también quería tener otra participación, pero realmente tenemos que avanzar un poquito, pero vamos a ver cómo seguimos construyendo esto. Dice, ¿cómo se entiende la expresión de trastornos psicológicos como posesión demoníaca? De ser así, ¿cuál es la forma, dices, la forma, liberación que implica violencia, sino más bien un acto verdadero de justicia y amor? Bueno, no, perdón, no era pregunta, es un comentario. ¿Cómo se entiende la expresión de trastornos psicológicos como posesión demoníaca? De ser así, ¿cuál es la forma? Bueno, sí es pregunta. ¿Cuál es la forma, liberación que implica violencia, sino más bien un acto verdadero de justicia y amor? Y luego escribe un comentario más adelante, pasa que los chats están alocados hoy. Hay mucho. Dígame. Ahora, luego dice, liberación con violencia o con humanidad. Cosas como, de hecho, no sé si se entendió, o más bien, Juan, ¿quieres desconectar y hacer la pregunta normal para que podamos entenderla? Porque estoy leyendo tal cual la encuentro ahí. Buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí, no, únicamente quería saber si, de ser el caso de que hay algún tipo de trastorno psicológico, ¿cuál es la forma de obtener liberación? ¿O a través de una liberación violenta o a través de un acto de justicia y amor? Prácticamente eso es lo que quiero preguntar. Gracias. Gracias a ti. Alumno, Eduardo, Juan Quispe. A ver, para contarte esa pregunta te voy a llevar a una de tantas que me ha pasado, sin negarlas. Si nosotros etimológicamente vemos, o en contexto histórico vemos lo que es demonio, es todo lo que no se entiende. Punto. Hasta la fiebre en el tiempo de Jesús era demonio. Eran espíritus malos. En ese concepto, en esa misma visión, si una enfermedad mental o trastorno psicológico se califica como algo que la ciencia encierra en una cuestión de enfermedad psicológica, Jesús lo puede sanar. Entonces no es liberación y sanidad en acto de amor. Me acuerdo tanto, y aquí tenemos muchos amigos que conocemos, a Solanda, una doctora, cuando salió de su medicina como médico, ella es especialista, se hizo su especialización, en el centro cristiano, y doy nombre porque aquí también está, ya, no voy a dar nombre. Ya está ahí. Está, sin malo, pero está. En uno de esos, acuérdate que el grupo G12, G12 habla mucho de liberación y reencuentro y posencuentro y todo esto y toda la semana vomitan y toda la semana sacan demonios. Es un mundo, es su realidad. ¿Sí? Una chica en una de esas cosas, estando en un grupo de jóvenes, empezó a
y empezó a contorsionarte y a hablar palabras raras. Entonces un pastor amigo mío, que es pastor del centro cristiano, que estaba dirigiendo ese momento la actividad, mandó a ver aceite y empezó a sacar demonios, y todo el mundo encima de la niña sacándole demonios y sacándole demonios. Y Solanda estaba en la cocina, dice que o algo así, se acercó, y Solanda pudo ver en ella algo diferente, no vio demonio. Entonces preguntó, ¿quién está con ella de compañera en el cuarto, en la cama? Yo, vamos, y salió corriendo. ¿Sí? Ya llevaban media hora sacándole demonio, echándole aceite por la nariz y la boca, que es una estupidez. Si fuera un demonio y el aceite no es para liberar, si fuera el caso químico y místico de la liberación, el aceite no libera, el aceite es una señal de sanidad, pero la iglesia evangélica piensa que es una brujería el aceite ungido, ¿sí? Y le ponen la mano y piensa que con aceite ungido salen las cosas. No, hay aceite para unción, no hay aceite ungido, no hay poder en el aceite, es la acción y el poder de Dios en la persona que está hablando. Yo ungí a David como obispo. Los ungimientos son para dar un cargo, no para sacar demonios. Eso es otro tema que vamos a ver en algún momento. Y esta niña la llevó al cuarto y Solanda, ¿cuál es la maleta de ella? Sacó la maleta de ella, buscó entre todas sus cosas y encontró ¿cómo se llama? Un puje de claro, para asma, inhalador, ¿no? Inhalador. Inhalador asmático. Corrió, la viró, la estaban ahogando con aceite, le golpeó en los pulmones, le sacó el aceite que estaba obstruyendo las fosas nasales y le chiqueteó un spray. Gritó esa niña y se paró. Entonces, la gente puede ver demonios, pero la gente que ya tiene una cultura o una educación puede ver otras cosas. Si tú vas a un loco eso gritando, el psicólogo ve que es un trastorno. Mi pregunta es, yo tengo un loco que, se lo conté aquí la otra vez, que pateaba a todo el mundo y nadie lo cogía. Y todo el mundo me dice, pastor, está endemoniado. Digo, ¿será que me jugó el número? ¿Será que hay demonios de verdad? Y yo voy con miedo, pero yo voy con temor, porque todo el mundo decía que era... Y llegué al barrio y todo el mundo decía, demonio, wow. Por bocón me jugó el número. ¿Ahora qué hago? Pero yo llevé una cinta de embalaje, porque yo trabajé en una empresa anterior para el Estado que nos enseñaron a hacer capturas. Y yo llevé y lo embalé, lo llevé al manicomio. Como la momia. Momia, lo llevé, lo embalé con otro, le metí cinta en los pies, en las manos y todo eso, y lo llevé psiquiátrico. Le echaron Heraldol, ¿cómo se llama? Algunas de esas gotitas, 15, 20 gotas, y él empezó a bajar la densidad de enojo que le había pegado a todo el mundo, nadie lo podía coger. Yo mi pregunta es, si los espíritus son independientes al cuerpo, porque dice que se levantan y flotan, 3 gotas no te va a parar un demonio. Entonces ya hay cosas que, vuelvo a decir, es mi lectura, yo respeto la experiencia de cada uno, pero 3 gotas no van a parar un demonio. Heraldol o Xanax no te va a parar un demonio. Y el chico, ahí está, esquizofrénico. Está en el manicomio como esquizofrénico. Ahora, ese se puede llamar demonio porque es algo que en el tiempo de Jesús no se entendía, la epilepsia. Por ahí leí un libro que la epilepsia es un demonio. Yo no sé si el doctor o ustedes que conocen algo de medicina, un niñito en mi casa era de 9, 8 años, era epiléptico. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a Estados Unidos, le abrieron el cráneo y le desconectaron algo de la callosidad muscular, neuronal, lo separaron y nunca más tuvo demonios. Entonces, los lunáticos, los endemoniados, los epilépticos. Entonces, si eso se es catalogado como demonio, yo creo que mi Dios lo puede sanar. Llámese liberación, llámese... Entonces, esa es mi posición y yo no creo estar en lo correcto, pero es lo que yo les puedo explicar con amor. La pregunta que creo que para cerrar esto antes de la participación de Eduardo, bueno, algunos escriben, dice es misticismo, otros dice ese demonio era adicto, de seguro lo dijo Giancarlo. Dice Emanuel, en nuestra congregación tenemos testimonios y tristemonios. Hay una pregunta que llegó al chat, al celular, pero a la vez es como la pregunta que creo que algunos han estado haciéndome llegar quizás debido a la clase de la semana pasada. Por ejemplo, esta pregunta da para todo lo demás. Entonces, el Seol, el Hades,
no existen, tampoco existe el paraíso, porque debido a la clase de la semana pasada, y creo que algunos quizás o malinterpretaron, por eso David volvió a recalcar con términos muy puntuales, entonces la gente decía, ok, si se entiende que el diablo o diabolos, como todo lo que se explicó, como que churin churin y por ahí, el famoso acercamiento a la demoniología y entonces los ángeles, entonces como que hay muchas conexiones, todo lleva a otro. Si esto no va por allí, aun cuando tú dijiste algo clave, ¿no? O sea, ¿qué daño les hago si les quito el diablo? O sea, que para mí fue una pregunta tan esclarecedora y tan impactante a la vez, ¿no? Pero solo para el cierre de esto, porque creo que todavía algunos o están todavía o se sienten que, oiga, me quieren quitar mi demonio. Cuando leo Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, y veo que, bueno, en la Biblia que tenemos, en el relato, los cerdos dicen, mejor ahogado que vivir con demonios. En cambio, la gente vota a Jesús, prefieren decir, mejor con demonios que con Jesús. ¿Entiende? Porque ese es el mensaje. Y los mismos cerdos, ¿no? Prefieren precipitarse al mar. Primero, ahogados antes que estar endemoniados. Entonces, creo que una de las, quizás la gran pregunta que ha suscitado estas dos clases, la semana pasada y hoy, de hecho alguien dijo y mencionó un término bastante fuerte, ¿no? Que a veces el diablo nos hace creer que él no existe o a veces caemos en el otro extremo, que nos hace creer que él existe demasiado. Entonces, ¿cómo llegar a este punto de equilibrio? De que la gente, porque hay gente que dice, total, no existe el diablo, no hay lío, total, yo soy diablo, yo soy no sé qué cosa, pero hay otros que son más bestiacéntricos, que ven el demonio donde no hay, los espíritus donde no hay. Entonces, ¿cómo llegar a este punto de equilibrio? Porque creo que todas estas están conectados. Hades, infierno, paraíso, como digo. Entonces, si no existe esto, entonces tampoco existe el paraíso. Y creo que algunas de estas preguntas David sí fue tratándolo en enlaces previos. Entonces, no voy a decir con qué nos quedamos para el cierre de esto, sino como estudiantes de la palabra, como creyentes, ¿cuál es el punto de equilibrio en todo esto? Trato de resumir porque han llegado la misma pregunta por más de 30 personas. Casi algunos diciendo, ¿por qué nos quitan el diablo, no? Entonces digo, a ver, ¿qué te pasa, no? Pareciera que en lo de fondo la gente necesita algo como para temer o algo para con quien pelear, ¿no? Yo siempre digo, creo que Dios no quiere que nadie vaya al cielo por temor al diablo, por temor al infierno, porque a veces nos mete un evangelio para hacernos temer al diablo, porque mejor véngase con Jesús para que el diablo, el cuco, no te atormente. Y no creo que este es el evangelio de vida, como tú mencionas, ¿no? Hacernos creer que el diablo está ahí, es más, si no, te vas con él. Y creo que ese tipo de evangelio que amedrenta, asusta, confunde, no es el evangelio de vida, de salvación, no es la vida abundante. Por eso tenemos el relato de Lázaro, ¿no? Oiga, pero si tienen, no, pero que alguien venga de los muertos para que les diga y así creerán. Un momentito, si no creen a los vivos, peor a los muertos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en todo esto? Porque la gente pregunta, entonces, si no existe uno, no existe el otro. Si no existe el bien, no existe el mal. Si no existe el diablo, entonces, ¿dónde está Dios? Si no existe el infierno, entonces tampoco el cielo. Entonces, y creo que estas dos clases han generado mucha confusión. Déjame contestar, por favor, que ya me Dale. piqué. Ya me embalé. A ver, miren las preguntas que están haciendo, yo creo que sean lógicos. Lógicos en preguntar. A ver, Sheol, en hebreo, Shin, Holen, W, que es la W, la Waw y la Lame. Se dan cuenta que no tienen ni principio de la escritura. Solamente lo leyeron a la traducción y ahí se tiran. Sheol, ¿qué significa? Sheol significa debilitado, débil. Para la cultura judía, y ese es el gran problema de nuestra tricotomía, para nosotros que somos occidentales y venimos de una reforma griega, ¿sí? Nosotros tenemos la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Los judíos son monistas, ya lo tragué hace muchos años, yo me acuerdo que en esta clase yo hablé sobre el monismo. El monismo es el concepto donde hay un ser íntegro y cuando muere no sale el alma, sale la figura umbrátil.
Por favor, antropología cultural judía, hebrea. Sí, esas son las cosas que nos faltan a nosotros, entender cómo ellos pensaban, porque la antropología cultural es el fenómeno de cada pueblo que ha formado sus ilusiones, sus conceptos de vida. Usted jura que tiene cuerpo, alma y espíritu, porque así lo dice la Biblia, porque en la traducción griega y en todas las cuestiones así está, y está bien. Yo soy monista. Entendí desde la palabra que el hombre no tiene alma, el hombre es un alma viviente. Así lo dicen los testigos de Jehová, no están mintiendo en esa parte. Alma es un ser viviente, es alguien que piensa, que razona. Seol dice, cuando tú mueres, tu figura umbrátil, y aquí no van a entender porque ahí se nos queda las dicotomías y las tricotomías. Y para los que hablamos y somos pentecostales como yo, que yo soy pentecostal de los locos, tengo el Espíritu Santo, ya son tetratomías, ya tengo 4, tetra, porque tengo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, que es el aliento de vida, y tengo al Espíritu Santo. Ya son otro espíritu más. Entonces yo soy tetratrómono, ¿cómo es? Entonces, son cuestiones que nosotros no hemos pensado, que solamente le hemos asumido, y está bien asumirlas, pero estos lugares, estos espacios son para construir, no para imponer. Solamente yo los pongo a reflexionar, ¿sí? Que entren en una crisis cognitiva, algo que nos vuelva a hacer repensar lo que hemos creído que es verdad. Entonces, Seol, para un judío cuando muere, sale con ropa y todo, se llama figura umbrátil, ¿sí? Y esa figura umbrátil dura 3 días dándole vuelta al cuerpo. No te vas. Como mucha gente dice que murió y un hueco lo jaló o una luz lo iluminó. No, pero el judío no. El judío después que muere caminas 3 días en la tierra por volver a tu cuerpo. Esa es la mentalidad hebrea. Por eso que Jesús va al 4.º día. A Lázaro. Señor, si hubieras venido, no hubiéramos... Y llegó al 4.º día. Para que vea la historia, en la mentalidad hebrea, que hay un volver a la vida. Entonces, cuando alguien se muere, se va con ropa. Ahorita hablando por Dios quiera que no, ahorita hablando por esta cámara, me da un infarto masivo al miocardio, por mi obesidad. Automáticamente, bajo la mentalidad hebrea, no griega, no medo-persa, no latina, yo salgo así, vean, con un Invicta, no le voy a decir el precio, ¿sí? 2 anillos de plata, mi cadena, mis gafas, mi ropa, y salgo como una figura umbrátil. Eso creen, ¿verdad? No sé, aún no me he muerto, tendría que morirme para ver si es verdad. Eso, todo lo que hablemos de la muerte es teológico, es teórico, es hipotético, porque no es teórico, no se ha comprobado. La muerte es como yo digo cuando yo estoy en el CP, digo que la muerte es la experiencia más grande, porque es única y irrepetible. Yo la puso ahí, esa experiencia de la muerte es la única que no vas a poder compartir. Es una experiencia. Entonces, mueres y vas al lugar del Sheol, donde están los débiles. Y el Sheol están los buenos y están los malos. Sheol, debilitado. Por eso que en la historia que van a contar en Samuel, que van a llamar a Samuel con esa adivina de Endor. Dice, veo que alguien viene subiendo porque el Sheol está en el centro de la tierra. No hay infierno para el judío. Está en el centro de la tierra, dice, y veo que alguien está subiendo y es anciano. Viene con su manto. ¿Por qué? Porque Samuel tenía el taligador, el manto de oración. Dice, es Samuel, más engañado. No tengas miedo, mujer, dime lo que te dice. Y ella se acerca porque hablan despacito. ¿La historia es real? No, pero yo lo que veo en la historia es su cultura, es su antropología, es lo que ellos creían, que los muertos subían del fondo de la tierra y hablaban despacito como grillos. Entonces ella se acerca y escucha a los muertos. Entonces, ¿es verdad? Para mí no.
pero yo no veo la figura de la acción, no veo la figura, yo veo la acción. ¿Qué creían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo ellos elucubraban las historias? Y así las van contando. No están mintiendo, están contando sus verdades. ¿Qué es Hades? Hades es hermano y dios del inframundo de los griegos. Hades es un dios pagano, el dios del inframundo, que luchó con su hermano y el papá lo mandó al diablo y lo puso de guardián del inframundo. Entonces, si el Hades es real, entonces Thor es real, y Odín es real, y Zeus es real, y Aquaman también es real. Entonces, yo les pido, por favor, yo quizás soy medio grosero para decir las cosas, pero es de amor, yo no lo digo, yo quiero chocarlo. Yo trabajo con adultos ya 24 años, entiendo que más difícil que estudiar y aprender es desaprender lo aprendido. Es difícil estudiar y aprender. Yo les mando a leer 5 libros, no se van a leer 5 libros, no me van a hacer monografía, no me van a leer reporte de lectura, no lo van a hacer. Entonces, estudiar es difícil, pero más difícil que estudiar es desaprender. Entonces yo entiendo todo lo que ustedes están hablando en es un déjà vu. Yo cada año tengo esta lucha con mis pastores, con mis líderes. Es decir, no son los únicos, sus defensas están perfectas. Lo que yo les pido es que defiéndanse con uñas y con garras, con dientes, pero por favor, vean evidencia. La evidencia está más allá de lo que creemos nosotros. Vean lo que es el Hades, vean lo que es el Tártaro. Hay infierno, no existe en la palabra infierno. En hebreo, o en la cultura hebrea, las tinieblas es castigo, soledad eterna. La segunda muerte, la soledad sin Dios. ¿Qué más me dijeron por ahí? Que no hay paraíso. En el hebreo la palabra paraíso no existe. Paraíso viene del griego paradise, paradisiaco. En el hebreo hablan de Edén, delicias. ¿Sí? No se llamaba paraíso, se llamaba el huerto de las delicias. Entonces la palabra paraíso es una traducción griega. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si fuera la historia así, lo que Jesús le está diciendo es, de cierto que te digo hoy, estarás conmigo en mi reposo. Porque mi mamá murió. Hoy no me fui, estoy esperando terminar esto con toda la calma. El último hermano de mi familia Benavides, yo soy Cordero Benavides, falleció ayer en la noche y hoy el día ocupado y ustedes con ustedes esta noche. De aquí saldré al sepelio. Yo cuando hago mis sermones en los funerales, yo no les digo a la gente que se van al cielo, eso es mentira. Nadie va al cielo. Vamos a la presencia de Dios. ¿Dónde es? Lo que decimos siempre aquí con los mexicanos. Churin, churin, fun fly. Mi mamá, mi hermano, mi primo y mis familiares que han muerto en Jesús, por lo que creo que Jesús es salvación y es resurrección y vida, por mi creencia, yo tengo una fe aquí en el tercer ojo, ¿cómo es la? No sé. Aquí el óvulo divino, en este lóbulo, yo creo, por mi experiencia, por mi fe, por lo que he estudiado, que vamos a la presencia de Dios. Y si ustedes ven en la literatura bíblica, hay una cima con C y con S que separan las dos cosas, es decir, el reposo, no están en tormento. Han pasado sus experiencias. Yo también fui guardaespaldas cuando yo trabajé en el tiempo de seguridad y eso de fuerte choque, y he hecho el Bulldogs, yo también trabajé y me contrató aquí un brujo llamado César, el padrino. César tira caracoles, juega mayombe, dice que tiene 5 rayos sobre el palo. Entonces, también yo he visto. Y ellos son santeros, andan de blanco con todas sus pepas, porque son babalaos. Perfecto. Y yo le decía seguridad a él, por medio de un amigo que me ayudó, me dijo que lo ayude, y pagaba muy bien. Yo estaba apartado de las cosas del Señor, de la iglesia, de la religión. Ellos tenían un templo, en el patio inmenso tenían una capilla donde ellos hacían cultos de babalao, de esas cosas. Pero a mí no me dejaban entrar.
El brujo me decía, tú quédate en el carro. Todo el mundo entraba menos yo. A mí me tenía pique el brujito este. Entonces, yo le mandé a preguntar a mi amigo si hay infierno, porque yo en ese tiempo no estudiaba teología. Y le pregunté si hay infierno. Y si en el infierno hay fuego. No, que yo nací en el Evangelio. Yo me aparté de la relación. Entonces, mi amigo, como era medio amante, porque estos avalados, la mayoría son homosexuales, por su mismo tipo de brujería, por todos sus encantamientos, deben tener todas esas facultades. Y él le preguntó, y él me dijo, ¿sabes qué? Me dice, César me dice que allá hay oscuridad, allá hay tormento de pensamiento, allá es oscuro. Por eso es que cuando ustedes hacen, ya estoy profetizando, voy a sacar pecado oculto, voy a sacar esta noche. Si usted va a la casa de una persona y ve un vaso de agua, ve una vela y ve un habano, él tiene un viper, una alma que lo cuida. Cuando van al cementerio, bajo la creencia de los avalados, se llevan un hueso de un familiar y eso tú tienes que poner un vaso de agua porque allá hay sequedad, hay angustia, no hay fuego, hay tormento. Cuando uno va a hacer algo malo y lo van a descubrir, uno no puede dormir. Uno tiene una angustia, se le seca el alma, se le seca la garganta, la desesperación. Eso es lo que dice el texto, que hay un tormento. Moja tu dedo en agua y pon aquí porque este tormento es tremendo. Entonces, el avalado pone un vaso de agua, pone una vela porque están en oscuridad y ponen, si no, Yanda, que usted es maestro, y pone un habano a dar el placer, recordar el placer de la vida. Eso dicen los brujos babalaos. Ahora que estudio la Biblia, me doy cuenta que hay una soledad eterna. Entonces, son cosas que en el camino uno va aprendiendo, ¿sí? En el camino uno va aprendiendo, uno va sacando, y no son verdades grandes, son mis verdades, son mis pequeñas verdades que a mí me han servido para estar en paz. Ahora, si tú me das, solamente para compartir un segundo, tú dame por favor, para poder poner un video, compartir un video. A ver si me sale aquí la vuelta. Miren, el chat está bombardeado de preguntas, la mayoría al privado. Y como no me da tiempo de escribir, tengo que grabar el chat para poder... Y no terminamos el tema. Oiga, ni siquiera entramos al Génesis 4. Llevamos 14, 15 clases en 3 capítulos. Dice Jan que se va por canguil porque se pone bueno. Pues cotufa, popcorn, maíz pira, dicen los colombianos. Pero traiga para todos, por favor. Dale, tocayo. Yo solamente quiero que entiendan algo. Este video no es evangélico. ¿Sí? Este es un pensamiento, no sé si es de San Agustín o de alguno de esas personas que son pensadoras en la Iglesia Católica. Pero yo quiero que ustedes, más allá de lo que vean de fondo de la imagen, ustedes escuchen y puedan entender algo. Si usted llega a entender esto, para mí, usted es salvo. ¿Por qué? ¿Sí me ven, no? Sí, vemos la pantalla que estás por poner. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera.
Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Señores, ¿entendimos el mensaje? No me mueves para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueves con miedo del infierno que me tienes si me porto mal. Cuando el cristiano ame a Dios, escúcheme, general, cuando usted ame a Dios a la buena, sin recompensa y sin castigo, sin ser mercantilista, usted ha amado al que ama y al que nos amó primero. Yo creo que ese es el misterio de la salvación. Amar a Dios porque nos amó. No porque me voy al infierno, o no porque quiero el cielo, y me voy al Hades, o me voy al Seol. Cuando el cristiano maduro entienda esta capacidad de amar a Dios por amor, sin ningún interés de garantías de nada. Para David Cordero, me muero ahorita, yo no espero nada. Si más allá de la muerte hay vida, más allá de la muerte y castigo, el que conoce mi verdad y me va a juzgar con justo juicio va a ser Dios, y donde Él me ponga va a estar bien. Hoy me dedico a estudiar y amarlo a Él, con muchos errores, 50 millones de errores, pero cada día con un corazón más puro, sin agón, sin iniquidad, sin lo torcido. Trato de pensar de la gente, cuando tengo que decir algo lo digo, soy muy grosero, muy patán, pero es mi forma de ser, me perdonan, pero ese mensaje, ahora que lo escuchan en diferido, vuelvan a repetirlo, no me tienes que dar para querer, algo así se llama el video. Se lo mandé a un amigo mío que hablamos sobre el tema esta semana, que también vio el video este de aquí, y le expliqué sobre esto, y es mi forma de explicar más sencilla. Vean el video, está en YouTube, pueden ponerlo con letra, pero para mí es la máxima. Este señor, esta edición católica, porque veo que es católica, es la máxima. No sé. Muy bien, faltan como unos minutitos, hay demasiadas preguntas, y Jan iba por Canguil, pero ya no se pudo mover de ahí, dice que no me mueve. Bueno, hay alguien que está preguntando aquí y escribió, dice, Scarly también está pendiente, David, porque dice que está hecho un revolú en este momento. Pero hay una pregunta también, dice, si sabemos que en Génesis es una poesía hasta el capítulo 11, ¿cómo entendemos de cómo se formó el pecado? ¿En realidad la primera caída del hombre fue la caída de Adán y Eva? Porque están llegando muchas preguntas al privado y no necesariamente al chat público, ¿no? Que responda Eduardo, padre. Eduardo Eduardo, bienvenido. Luego te voy a pasar a Scarly porque Scarly dice que está bastante como una olla de presión ahí. Casi me voy, ¿ah? Eduardo, bienvenido, amigo mío, amigo nuestro, amigo de Amishar. Bendiciones. Bueno, David acabó de poner un vídeo ahí y yo justamente tenía también el poema para pasárselos. En el espíritu, estamos en el espíritu. Y eso que no soy tan pentecostal como David. Por eso me llevo bien con David, yo soy bien pentecostal. Claro, tú sí eres pentecostal como David. Bueno, yo creo que siempre hay que tomar en cuenta un par de datos que a veces cuando uno analiza este tipo de textos se nos escapan. Y supongo yo que debe ser la preocupación no solamente de Scarly, sino de otros también. Sino que Scarly ha tenido el guáramo de poder exteriorizar una preocupación que a lo mejor es de todos. Sí, sí. Esta preocupación por el bien, por el mal, por el futuro, por la muerte, es una preocupación existencial muy antigua. Y en la Biblia uno puede notar, cuando uno hurga un poquito, obviamente es una tarea un poco especializada, uno puede notar que hubo una evolución teológica. Por eso siempre digo que antes que el dato lingüístico semántico, lo que hubo fue un dato teológico existencial. Es decir, primero existió la preocupación. Primero existió la reflexión, la preocupación, el problema.
luego esa preocupación que se teologiza se convierte en texto. Entonces, el dato primero es la preocupación que hay por este tema o por el otro. Y el dato segundo es cómo esa preocupación se teologiza y se convierte en Biblia o lo que ustedes quieran decir. En ese sentido, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 54, me parece, 7, algo así, voy a ver bien la cita, sobre todo en una versión, yo le pasé en la mañana por molestarlo a Fidel, porque Fidel fungió de Satán la semana pasada. Tuviste el enlace en tiempo diferido, ¿no? Claro. Él está acostumbrado a complicarle la vida a la gente, entonces complicó la vida del discipulado la semana pasada trayendo ese tema a colación. Es que dice, como su esposa le complica la de él, entonces él tiene que complicarle a todo el mundo. Y como en el desquite no hay venganza, entonces trajo el tema a colación. Pero por ejemplo, ahí en el texto de Isaías, hay versiones en las que se traduce que Dios es el autor tanto del bien como del mal. Porque en primer lugar, la preocupación por el mal es una preocupación intrínseca al ser humano, siempre existió. El tema es si el mal existe, ¿de dónde proviene el mal? ¿Quién es el originador del mal? Y en una época era impensable el que el mal pudiera ser atribuido a otros seres, porque en algún momento el pueblo tenía una idea muy unívoca acerca de Dios. Ahora, cuando uno revisa, por ejemplo, la forma en la que el pueblo construye teológicamente su idea de Dios, uno se da cuenta que eso es una mezcla, una mixtura de épocas, de momentos, de tradiciones, de reflexiones que hasta da miedo. Ayer justamente hablando con un grupo de estudiantes yo decía, fíjense nomás en este siguiente dato. Los grandes profetas de Israel tienen el elemento teofórico tanto de Yahvé como de él. Jeremías no se llama Jeremías. En hebreo es Yirmiyahu. Y ahí está el elemento teofórico que alude a Yahvé. Pero, por ejemplo, el profeta Ezequiel tiene el elemento teofórico él. Quiere decir que el uno hace reminiscencia a Yahvé, que era un dios para ellos, y el otro hace reminiscencia de él. Es decir, el pueblo siempre tuvo ese conflicto en lo que fue su evolución teológica. En algún momento ellos creen que el mal proviene solamente de Dios. Pero hay que recordar que el pueblo judío se pasó nada menos y nada más que 3 siglos dominado por el imperio persa. Y toda la preocupación del imperio persa o la preocupación del imperio persa en su momento era una preocupación que tenía que ver con lo futuro, con de dónde se origina el mal, si hay una vida más allá del sol o más allá de la tierra, la teoría de la retribución. Yo les pasé un librito ahora de Gabriel Andrade, por si acaso, no fue el primer libro que les pasé, pero que lo lean. Andrade es un investigador venezolano muy bueno, es amateur, no es profesional, pero es excelente en lo que hace. Y en esa preocupación que tiene el pueblo, se deja influenciar, obviamente el pueblo judío se encandelilló con la teoría persa. Entonces, esa preocupación que el pueblo tiene, que ya la ha reflexionado, que ya la ha teologizado, ahora la sistematiza. Entonces, ahora sí empieza a creer que hay una vida futura. Ahora sí dice que el final de la vida tiene un destino específico. Y ahí aparecen una serie de términos que ya en algún momento estuvo explicando David, que no vale la pena repetir, pero que son términos eminentemente metafóricos. No hay que olvidar, por otro lado, la literatura. Yo siempre digo esto y lo reitero porque me temo a veces que los hermanos que están en el discipulado todavía les cuesta entender esta cuestión que es epistemológica. La epistemología tiene que ver con cómo se construye el conocimiento. ¿Cómo se construye la Biblia? La Biblia se construye en un ambiente que no es el nuestro, no es un ambiente occidental, sino oriental. Y sobre todo de talante semítico, pero con influencias acadio-babilónicas, con influencias egipcias, con influencias
medo-persa, con influencias órficas, con influencias griegas, etcétera, etcétera. Y a partir de esas influencias que él sistematiza su teología. Y cuando la sistematiza, entonces aparecen términos como Hades, por ejemplo, Sheol. Pero hay un dato interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en el Eclesiastés, la preocupación del Cogelet, cuando él hace reflexión acerca del final de su existencia, este hombre o mujer, dicen otros, no sé, habría que averiguar un poco más. Este hombre está preocupado porque le han dicho que si él hace algo bueno, va a recibir algo bueno en vida, y si hace algo malo, va a recibir algo malo. Pero resulta que... Perdón, Coelet no entienden mucho. Coelet es el libro original, el nombre original de Eclesiastés. Ajá, sí, Coelet. Gracias, profesor, por hacer esa aclaración lingüístico-semántica. Entonces, el Eclesiastés o el Cogelet, bueno, aquí también suena medio feo ese de Cogelet en español, ¿no? Sí. Mejor digamos el predicador. Bueno, el predicador, ya. No sé si refleja el sentido del término, pero sí. Entonces, este hombre que se ha dedicado a observar la vida, se da cuenta que todos tienen el mismo final. ¿En dónde en ese libro está la preocupación de si el final va a ser en el fondo de la tierra o va a ser en lo vasto del firmamento? No es esa preocupación. Porque como dije alguna vez también, para todo buen judío, el final tenía que ver con lo terreno, pero además también tenía que ver con la presencia de Dios. No sé quién la otra vez sacó a relucir un texto de Éxodo, me parece que fue Fidel también, donde Moisés dice, no me alejes de tu presencia, ¿cierto? Que eso es lo clave, ¿no? La relación íntima que se puede tener con Dios, de manera que los términos siempre aluden a una cuestión relacional, más que una cuestión de tipo escatológica, apocalíptica o tremendista. Eso por una parte. Y por otra parte también es bueno establecer que cuando el pueblo se pregunta por el mal, aquí aparece algo que es típico del ser humano, que es típico de la antropología propia del ser humano. El ser humano siempre trata de transferir su responsabilidad a alguien más. No la asume. En un primer momento, el mal tiene que ser atribuido a otro ser. No se le puede atribuir a Dios como dice Isaías porque es Dios. Pero tampoco se le puede atribuir al ser humano intrínsecamente hablando porque el ser humano es bueno de acuerdo a lo que Dios estableció. Él es la imagen y semejanza de Dios, no puede ser malo. Y allí, desde lo que es la teología persa, surge la idea de esa constelación de pequeños dioses que están en el inicio con Dios, y allí se ocurre una revuelta, y uno de ellos es el que encabeza la revuelta, ¿no? Es una especie como de Guaidó en Venezuela, para ser un poco más gráfico. Encabeza la revuelta, y entonces él es el que paga los platos, el que paga los platos rotos, ¿no? Y ahorita se ha roto tu celular. No, se cayó fue el mouse. Ahora, aquí viene otro asunto que lo dijo David, también me pareció muy interesante. Y les voy a hacer una sugerencia como maestro. Por favor, cada vez que entren a una clase bíblica, muy independiente de cuántos sepan, siempre vengan con una actitud de desaprender. Porque puede ser que te hayan enseñado mal, pero puede ser que todavía haya mucho más que aprender. Sí. Nadie logra saberlo todo. Entonces, cuando uno viene ya con preconceptos, prejuicios, clichés, estereotipos, se pierde. No podemos venir aquí nosotros a simplemente, miren, un error gravísimo de un estudiante, y lo pongo así en blanco y negro, es que viene a una clase para que le confirmen o le validen lo que cree. Si usted viene a una clase para que le confirmen o le validen lo que cree, como dicen los colombianos, con ese manto no vaya a misa. Porque ese es un error gravísimo, no puede hacer eso.
Entonces, lo que estoy diciendo es que en esa construcción de Lucifer, por ejemplo, como hay alguien a quien tiene que responsabilizarse del mal y ya se ha teologizado en relación a que hay un ser que es el que encabeza la rebelión, entonces a alguien se le ocurre interpretar a ese Lucifer, que es una referencia a un rey probablemente babilónico, ¿no? Se le atribuye a él la generación del mal. Y Lucifer, de ser un símbolo de un rey de la época que está asolando al pueblo, se convierte por obra y arte de la magia de los teólogos que tienen mucha calentura mental o mucha calentura emocional, se convierte en Satanás. Entonces, yo lo que quiero que se den cuenta, número uno, es que no podemos leer la Biblia como que estamos leyendo un periódico. La Biblia no es un periódico. La Biblia es un libro oriental lleno de metáforas, símbolos, una gran cantidad de figuras literarias. Es un libro altamente simbólico y que hay una frase que siempre repite David, es una frase alemana, se llama Sitzenleben. Es una frase que la gestó un teólogo alemán. Quiere decir que cuando uno analiza un texto tiene que situarlo, tiene que ponerlo en el marco en el que se generó. Sí, sí. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos un texto bíblico y queremos entenderlo en el marco actual, nuestro. Sí. En el marco nuestro. Y ahí nos perdemos. Gran error. Quiero concluir diciendo que a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención, y ojo que yo cuando empecé esta reflexión no tenía ni un centavo de teología en mi cabeza, no sabía absolutamente nada. Pero siempre me preocupó el por qué la vida cristiana se ancla también en el diablo. Y una pregunta que yo me hacía siempre es, si la Biblia dice en el libro de Colosenses que Jesús triunfó y que incluso desnudó e hizo desfilar, ¿no? Como cuando hay un desfile victorioso y uno ve al derrotado desfilar, ¿por qué razón nosotros no asumimos ese poder o esa victoria y le damos tanta importancia, pero bueno, fuera tanta importancia, le damos tanto valor y tanto poder al diablo? Yo les invito incluso a ustedes, les hago una invitación ya pastoral, ¿no? No soy pastor de ustedes, pero les hago una invitación pastoral, a que analicen todas las veces en su vida personal, cuando para poder descartar alguna responsabilidad suya, para cuando ustedes quieren racionalizar algo que han hecho, no lo atribuyen a su irresponsabilidad, ni lo atribuyen a aquello que tienen en su interior. Boff tiene una frase genial. Boff es un teólogo que hace mucha filosofía y juega mucho con la teología y las filosofías orientales. Boff tiene una frase que dice así, dice que todos los seres humanos somos sapiens y demens a la vez. Y a veces esa dimensión demens sobresale y nosotros no somos nosotros, es mi esposa. No somos nosotros, es mi esposo. No somos nosotros, es el pastor. No somos, y cuando ya el elenco se termina, entonces es el diablo. Yo no sé cuántos leyeron hace muchos años atrás, y a David me imagino que sí, un famoso libro que se llamó Guerra Espiritual de Eddie Murphy. Eddie Murphy muestro aquí. Claro, por ahí creo que lo tienes guardado. El día que está en crisis, ya David lo vende. Y lo vende para que vean la dimensión de ese libro, ¿eh? Solo cuando esté en crisis. Cambia el libro por arepas que familia... no, ya tengo suficientes venezolanos en la iglesia que me surten de arepa gratis. Entonces, Eddie Murphy tuvo la grandísima idea de decir
que nosotros los cristianos no podemos ser poseídos, que es un dogma propio de la Iglesia Católica. Pero dijo, pero sí podemos ser demonizados. No poseídos, pero sí demonizados. Y parece mentira ese concepto de demonización, aunque no todos lo hayan aprendido, ha permeado la teología y la existencia de los cristianos desde la década de los 80 acá. Nadie asume su responsabilidad. Yo no sé, porque no lo escuché la semana pasada a David, sí, me imagino que sí lo dijo ya, que habla de que lo que hay que trabajar como mal, lo que hay que trabajar como ente demoníaco, lo que hay que trabajar como ente diabólico, lo que hay que trabajar como ente satánico, no es nada externo a nosotros ni nada exógeno a nosotros, sino es nuestro propio ser. Hay dos cosas muy interesantes que me llaman la atención en el Evangelio. La una la dijo Jesús y la otra la dijo Santiago. Y alguna vez conversando con el joven Yatensi, yo le decía que para mí Santiago es uno de los que mejor entiende a Jesús en su dimensión ética. Y él estuvo de acuerdo con esa intuición mía, ¿no? Más que una conclusión, una intuición. Porque cuando a Jesús le preguntan, palabras más, palabras menos, ¿de dónde surge lo malo del ser humano? Jesús lo remite al interior del ser humano. Y cuando Santiago habla de lo mal que actúa el ser humano, también Santiago lo remite al interior del ser humano. Lección número 1, descartemos esa idea de que es el diablo el que nos pone lo malo en nosotros. Y segundo, asumamos la responsabilidad que nos corresponde respecto de eso. ¿El mal existe? Claro que el mal existe. ¿Quién lo inocula? ¿Quién lo inserta en el ser humano? Esa es una pregunta muy más que teológica, es una pregunta filosófica. Y bueno, dicen los filósofos que la filosofía no sirve para responder preguntas, sino para responder preguntas, sino para provocar inquietudes. Así es. Para desconstruir. Decía una canción, el diablo anda muerto, el diablo anda suelto, lo queremos vivo o muerto. Yo creo que en este caso lo más importante es descartar de nuestra teología lo que es el diablo y preocuparnos de la dimensión humana que somos nosotros, ¿no? Bueno. Karen dice, Eduardo para presidente. Seguir conversando, ¿no? Muy bien, familia. Antes de que continúe, ya estamos por terminar. Sé que estamos bombardeados de preguntas, de reacciones. Se quedó picado David, llévele una botellita de tequila. Ya mismito. Quiero también dar la bienvenida a quienes se nos han sumado, nuestro querido Hurtado Roosevelt, Angelo, que vi a mi melliza por ahí, mi rey. Otros me están mandando fotos al privado que mientras están disfrutando esto, están bebiendo el rompope de mi hermana. Entonces dice, ya valió, tuvimos que destapar el rompope porque esto amerita rompope. No voy a dar nombres, como sabe decir Giancarlo, de nombre, pero yo no voy a dar nombres. Azalia, bienvenida. También quiero saludar a Magus Camacho, Emanuel Arriaga. Yo sé que algunos son conocidos de nuestros amados David también y de Eduardo. También veo el dispositivo de Berito. No, Berito no, ese es los Arriaga son de la secta de Yatensi. Yo sé, por eso digo ya, por eso dice Karen, Eduardo para presidente, porque jalaste tu gallada hoy también. Muy bien, permítame leer, y creo que tanto Eduardo como David han ido contestando, pero dice esta persona, porque me lo mandó al privado, tengo dudas que me hacen mucho ruido. Si usted... entonces dice, si la existencia no es realidad, entonces Dios no existe, porque todos sabemos que Dios existe, pero no lo vemos. Mas si lo sentimos y sabemos que Él está, que Él creó todo lo que vemos, es como el aire, lo sentimos, incluso lo escuchamos, pero no lo vemos y aún así existe, es real. Luego Jackson hace la pregunta y estaba, cuando alguien lo pone para todos, yo voy a dar su nombre. Si alguien me lo manda al directo privado, no le doy el nombre. Jackson escribe, aparte de mi corazón, ¿Dios tiene algún lugar específico donde vive? Porque al morir iré donde Él está y me gustaría saber dónde es. Bueno, sigo leyendo otras preguntas.
creo que vayan pensando lo primero. Y Eduardo puso, si sabemos que en Génesis, ya eso fue la pregunta de Gisela, si sabemos que en Génesis es una poesía hasta el capítulo 11, creo que Eduardo hizo un buen aporte sobre eso. ¿Cómo entendemos de cómo se formó el pecado? En realidad, la primera caída del hombre fue la caída de Adán y Eva. En algunos enlaces previos se habló muchísimo, sobre todo en el capítulo 3, ¿no? Les recomiendo, no recuerdo el número del enlace, pero igual podemos hacerle llegar. No hay problema con eso. Creo que más o menos, por lo menos el chat está con las impresiones, preguntas, sentir de los hermanos ya expuestas. Entonces, no sé si la primera, creo que si lo entendieron, creo que ambos han hecho un gran aporte, pero no sé si hay algo más que acotar con respecto, David, sobre todo, a esto. Dame un minuto nada más. Dale. Dame un minuto. Dale. Que nos puede ayudar también a nosotros a comprender este fenómeno de lo literario plasmado en la Biblia. Nosotros somos hijos del occidentalismo, somos hijos somos hijos del mundo occidental, y nuestro pensar es racional, lógico, jerárquico. El mundo semítico, el mundo oriental es poético, figurado, metafórico, simbólico. Expresan exactamente lo mismo, pero en un diferente lenguaje. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que queremos entender desde nuestro lenguaje un lenguaje que nos es ajeno o que nos es distinto. Si usted le pregunta a una chica de hoy, ¿qué tal ese joven que conociste? ¿Qué tal ese hombre que conociste? Posiblemente esa chica diga, ese hombre me vuelve loca. Me ha trastornado la vida. Y usted le entiende fácilmente porque es parte del lenguaje con el que habla cualquier persona común y corriente hoy. O sea, está embobada la chica. Sí. Pero hace siglos atrás, no muchos siglos atrás, una mujer ecuatoriana llamada Dolores Ventimilla de Galindo, que fue burlada por un hombre que ella amó mucho, ¿cómo expresó ese trastorno? Ella dijo, y amarle pude. Al sol de la existencia se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que lo hallé. Y si le preguntas a Paquita, diría rata inmunda, animal rastrero. No me acuerdo que me la sé todita. Me la sé todita, ella es mi ídolo. Entonces, aquí está tu presidente, Karen, ahí está tu presidente. Aquí lo clave es entender que cometemos un error gravísimo cuando queremos entender desde nuestro lenguaje, de nuestro pensamiento, un lenguaje que nos es ajeno o nos es distinto. Digo exactamente, en el fondo se dice exactamente lo mismo. Pero para poder entender el poema hay que saber poesía. Sí, perfecto. Escribe Hurtado Roosevelt, si algo existe es porque fue creado y Dios es el ente creador. Muy bien. Familia, en resumen, David, no se te escucha. No sé si estás balbuceando, pero vamos a cerrar y a concluir. David y luego Eduardo. Cerramos. ¿Me escuchas? Sí, ¿escuchas? ahora sí. Bien. ¿Qué es existencia? Nosotros tenemos conceptos muy vagos de existencia. Vámonos a la epistemología o el origen de la palabra existencia. La palabra existencia es griega. No sé si fue Homero, creo que fue Homero que empezó a hablar sobre la existencia. La palabra existencia viene de dos voces griegas. Ex, significa hacia afuera, ex hacia afuera, ¿sí? Y extensia, que es tensión. ¿Por qué este filósofo, al decir existencia, decía que era tensión hacia afuera? Porque bajo el concepto de ellos es que la psique, las almas, miren el término psique, psicomotriz, psique es pensamiento, mente, que para ellos es el alma, la mente es el alma, la psique. ¿Sí? La psique habita en medio de los dioses, ya también lo expliqué hace mucho tiempo esto. Las almas están precreadas en el mundo de los Zeus, de los dioses. Y en esas psiques, cuando un niño nace, ¿sí? Un ser vivo nace,
se llama soma. Entonces, los dioses mandan la psique, el alma, y se las meten a los niños. Y ahora es un buen debate con esto de aborto en el Ecuador. Cuando el niño viene a tener vida y cuando es producto. Tratan de encontrar un órgano, un microbio en Marte y es ser vivo. Acá un niño de 6 meses lo quieren matar porque es un producto. Es una locura. Entonces hay que tener concepto de lo que es alma, psique y vida. Entonces, la psique entra en el soma. La psique no quiere entrar en este mundo porque la psique, el alma es de lo alto, de lo divino. Pero en nacer un niño es encapsulada, es apretada, el alma, la psique es apretada y empieza a tener la psique, el alma, una tensión por salir del soma. Tensión hacia afuera. Existencia es tensión hacia afuera. Es la lucha entre, que habla Pablo, de la carne y el espíritu. Psique es la tensión de lo espiritual y lo humano. Y están en una lucha, eso que algunos ayunan, otros se flagelan, unos se meten al karma, otros hacen yoga, pero es la lucha de dominar el alma con el cuerpo, es la lucha, el soma. Cuando el soma se hace sema, cadáver, el psiqui vuela hacia Dios, regresa a Dios. ¿Sí? Entonces pierde tensión, ya no hay tensión, dejó de existir, dejó de tener tensión hacia afuera, ya se liberó del soma, está hecho sema. Cuando nosotros decimos que Dios existe, y Santo Tomás de Aquino en su término también habla sobre la existencia de Dios, en otra parte filosófica, ¿sí? En otros niveles de filosofía, Dios no existe, Dios es real, es el ser, como dije la semana pasada, lo dije muy rápido, es el ser en cuanto ser que nunca dejará de ser, porque no depende de alguien para ser. En cambio, el hombre es el ser en cuanto ser que nunca llegará a ser, porque depende de Dios para ser, el ser divino. Entonces, señores, Dios no existe. Dios es el ser en cuanto ser que nunca dejará de ser. En el área de estas lecturas griegas filosóficas. Entonces, si usted quiere, cuando un ateo me dice a mí que Dios existe, yo estoy al punto de darle una credencial de pastor. Porque hay un artículo que tengo que dice solo un ateo puede ser un buen cristiano. Es afirmarlo 2 veces, porque para negarlo tengo que creer que primero hay para negar. No puedo negar algo que es. Entonces, señores, no sé si respondí la pregunta a esto de la existencia y la realidad, que hay diferentes conceptos sobre esto. Lo que yo le digo es lo que yo he estudiado, ¿sí? Bajo teología, porque hay diferentes tipos de estudios. Si usted se mete a un filósofo ateo dialéctico, va a decir otra cosa. Si lo pones, es lo que a mí me ha servido y ojalá a ustedes les sirva. No creo, como digo, y Eduardo también lo dice, no queremos tener la verdad, solo queremos aportar algo que te haga repensar. Y si ese repensar te hace mejor ser humano, yo vuelvo a la humanidad. Porque si aquí hay cristianos que golpean a sus mujeres, o son estafadores, o viven en mentira, viven dañando a otra persona por imposición de poder, no es cristiano. Aunque hable en lengua, aunque saque demonios, aunque hable con los demonios, no es. Porque el secreto del cristianismo es ser un humano diferente, como Jesús en su proyecto de vida fue diferente. No sé. Súper. Eduardo. Vamos al cierre, familia. Ya pasamos 2 minutitos. Yo me reitero en lo que dije al inicio. Creo que la preocupación debe ir por otro lado. La preocupación no debe ir por el lado de qué es lo que ocurre con el mal, si es una cuestión exógena a nosotros. La preocupación debe ser cómo se puede mejorar la relación con Dios, porque al final de cuentas, si uno se da cuenta desde el principio hasta el final, lo que el redactor bíblico trata de decirnos es que Dios establece un proceso de restauración con el ser humano. Empieza hablando de los cielos que se crean y el Apocalipsis cierra hablando de los cielos que se recrean. Y siempre en términos de relación, porque incluso aquí hay un dato muy interesante en el Apocalipsis, es que en el Apocalipsis los cielos nuevos y las tierras nuevas bajan, ¿no? Uno no tiene que subir a ella, ¿no? Ella baja.
Y ese es otro tema que tenemos que algún rato discutir. Eso es una cuestión muy relacional. Yo creo que la Biblia de principio a fin plantea una cuestión de cómo se debe operar y mejorar la relación de Dios con el ser humano o viceversa. Y lo demás me parece a mí que son figuras con las cuales el ser humano intenta explicar su existencia o el fracaso de su existencia, pero ya estamos grandecitos, somos parte de la evolución teológica, como yo digo, y la preocupación ya no debe pasar por seres alados, angélicos, diabólicos, satánicos, luciferianos, o como se llame, no que me decía una vez un chico de la iglesia con mucha razón, no es lo mismo tener dominio propio que tener un demonio propio. Así que el problema de hoy a resolver no es qué pasa con el demonio, no qué pasa con el demonio propio. Súper. Bueno, cerrando, bueno, estos días estaba hablando con alguien y obviamente creo que a la luz de todo lo que hemos estudiado como iglesia, como familia, con todo este equipo de hombres muy usados por Dios para brindarnos mayor luz a la palabra, como que tuve no un altercado, sino un pequeño diálogo, ¿no? Y hemos hablado de respetar contexto. Cuando a veces leemos Efesios 4, creo que es el versículo 28, 21, no sé, cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo. Y muchas veces veo que gente toma doctrina neumatológica, doctrina del Espíritu Santo en este pasaje, y no tiene nada que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Porque los versos previos, bien lo dijo David, ¿no? Nos habla de ser mejores seres humanos. Porque los versos previos hablan de no mintáis, no robéis, no hagan esto, no hagan aquello. Y haciendo esto, van a contristar al Espíritu Santo. Es decir, no es un pasaje doctrinal, es un pasaje relacional. Es un pasaje netamente de las relaciones interpersonales, de las relaciones unos con otros. O sea, si no podemos tener buenas relaciones, no podemos hablar del Espíritu Santo tampoco. No tenemos una vida en el Espíritu Santo si esto no genera comunidad y buenas relaciones, mejores seres humanos, mejores individuos, mejores ciudadanos, mejores ministros, o en todas las áreas, mejores padres, madres, hijos, etcétera. Con toda esta situación de la realidad, la existencia, los moravos decían, el día que un hombre o una mujer o un individuo, un ser humano puede explicar a Dios, entonces Dios deja de ser Dios y el hombre deja de ser hombre. Dios es todo lo que no puede ser el hombre. Pero creo que a la luz de lo que hemos hablado, ya para cerrar, porque la próxima semana sí nos vamos a adentrar en el capítulo 4 de Génesis. Ya no más preguntas sobre el diablo, ya no más preguntas, porque nos faltó el cierre del capítulo 4. Por favor, que ya no más preguntas, ya no más esas preguntas. Por favor. A estas alturas, Cristo va a venir, no terminamos Génesis, imagínense, a estas alturas. Entonces nos queda pendiente más o menos la última parte, el nacimiento de Set en el capítulo 4. El capítulo 5 es un listado de nombres de las genealogías de Adán. Hay unos cuantos versos allí muy simpáticos y esperamos, si Dios lo permite, poder tener un aporte de David y Eduardo, el capítulo 6, porque en este capítulo ya nos han llegado como unas 20 preguntas sobre la maldad de los hombres. Y otra vez, obviamente podemos hacer las preguntas lo más sencillas posibles, lo más lógicas, porque como bien dijo Eduardo, somos occidentales. Y creo que cuando escuchemos las explicaciones, a lo mejor muchas de estas preguntas van a ser por lo menos iluminadas y respondidas. Hoy ha sido un bombardeo de dignatarios invitados y realmente celebramos haber compartido. Tuvimos 32 personas y todavía nos quedamos 31, 30 conectados, quienes llegaron por primera vez, quienes nos acompañaron por amistad con algunos de nuestros queridos colegas. En serio, les saludamos, les abrazamos y esperamos seguir contando con ustedes. Voy a... exacto, acaba de subir Eduardo otro librito, Leonardo, voy a bajarlo al directorio y luego lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Si algunos de ustedes no tenemos su número, porque a lo mejor quisiéramos que, no es que a lo mejor, quisiéramos que reciban directamente los enlaces, puedes apuntar tu número en el chat, gustosamente yo los apunto
y les doy de alta en el grupo para que puedan recibir todos estos materiales, todos estos recursos. Les esperamos, Dios mediante, el próximo jueves para seguir creciendo en esta aventura. Mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Saludamos, abrazamos a cada uno de ustedes. Un buen fin de semana. Sabemos que en Colombia el San Valentín es en septiembre, no sé si en México, creo que en México por acá también. Así que sé que este fin de semana muchos ya están oliendo a San Valentín, amistad, amor, etcétera. Pues les abrazamos. Y aquí habemos una familia, una comunidad y un grupo de amigos. Se han dado cuenta que una u otra vez desde que iniciamos esta aventura con David, Eduardo, Isaías, mi persona, hemos llevado una amistad de más de 20 años. Mucho más de 20 años, de ir creciendo, de ir aprendiendo unos de otros, de ir mutuamente apoyándonos, y nosotros también honramos esta amistad que el Señor nos ha concedido. Les abrazamos, les bendecimos a cada uno y a cada una de ustedes. Permítame orar. Padre, gracias por este tiempo de meditación, de reflexión, de academia, de formación y formación de la buena. Recibimos con agrado. Creemos que tu Espíritu Santo guió todo este proceso de abrir nuestras mentes, nuestros corazones. Bien decían los discípulos en el camino de Emaús, o luego de que Jesús se había desaparecido, y decía en la casa, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y creo que a lo largo de esta travesía, de esta aventura, nuestros corazones han ardido, nuestros corazones se han emocionado, nuestros corazones se han apasionado, porque es tu palabra siendo revelada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y bien decía en palabras de David que esto nos haga mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores individuos, mejores siervos tuyos, mejores creyentes, mejores cristianos en toda nuestra manera de vivir. Y como lo diría el apóstol Pedro, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Padre, gracias por esta noche, gracias por nuestros amados, nuestras amadas que hoy pudimos dar cita para este tiempo tan memorable. Nuestro descanso está en tus manos, bendícenos, guárdenos, permítanos también tener un descanso reparador. Bendiga a cada familia. Gracias por David, gracias por Eduardo, gracias por estos grandes colegas, amigos, que aún con sus compromisos ministeriales, personales, profesionales, han puesto en su corazón y han dado un espacio en sus vidas para Mishar. Gracias por su gran aporte. Gracias por los nuevos amigos que estamos conociendo desde hoy, que se suman a este enlace. Les bendecimos de igual manera. Y gracias por la familia Mishar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Una linda noche. Gracias a cada uno, a cada una de ustedes. Buen fin de semana de igual manera. Voy a tomar los datos, los números que me están escribiendo allí, y de seguro les damos de alta en el grupo para que puedan recibir de primera mano. Y al ratito voy a subirles, Eduardo ya subió 4 libros, buenos libros en digital. Así que los voy a bajar al WhatsApp. Usted puede bajarlo en su laptop o reenviarlo a su correo y puede leerlo directamente de allí. Gracias, Eduardo, por tan tremendos aportes. Gracias, David. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Digo, me voy al sepelio. Dios los bendiga a todos. Un abrazo, un abrazo.